esta misma superpotencia trajo el concepto de deuda ilegítima en el siglo XXI. Diciembre de 2002. La Casa Blanca está dando los últimos retoques a la invasión y ocupación planificada de Irak. Antes de que comience el ataque, sin embargo, oficiales americanos se están preparando para el día después del derrocamiento de Saddam Hussein. El Departamento de Estado sabe que tendrá que enfrentarse a la inmensa deuda soberana iraquí. Por lo tanto, intentan probar que esta deuda es ilegítima. Se establece una unidad secreta y proponen que el primer gobierno provisional de Irak declare la cesación de pagos bajo el pretexto de que el pueblo iraquí no debe pagar la deuda odiosa de la que es responsable el régimen. Todo está listo para el ataque. Queridos ciudadanos, a esta hora fuerzas americanas y de la coalición están en las etapas preliminares de operaciones militares para desarmar Irak, para liberar a su gente y defender al mundo de un grave peligro. Los Estados Unidos y sus aliados invadieron Irak en marzo de 2003. 3 semanas después, el secretario del Tesoro americano convocó una cumbre de los ministros de Economía del G8 en Washington y anunció que la deuda de Saddam Hussein era ilegítima. Dijo: el régimen de Hussein es una dictadura y su deuda debe ser repudiada. El nuevo gobierno iraquí debe liberarse de la deuda de Hussein. Las mayores operaciones de combate en Irak han terminado. En la batalla de Irak, Estados Unidos y nuestros aliados han prevalecido. George W. Bush pidió al anterior secretario de Estado, James Baker, que tratara de convencer a la comunidad internacional que la deuda de Irak era ilegítima. Y Baker declaró que Saddam Hussein malgastó el dinero de su pueblo construyendo palacios y comprando armas. Entre otras cosas, los diplomáticos americanos probaron que Irak debía miles de millones de dólares a Francia y Rusia por la compra de misiles Exocet y aviones caza como el MiG y el Mirage F-1. En realidad, la actuación de Saddam no era diferente de la de muchos líderes occidentales. Para los árabes, los palacios son los Juegos Olímpicos para Occidente, una demostración de poder económico y geopolítico. La diplomacia americana finalmente demostró que la deuda de Irak era ilegítima y que el pueblo iraquí no estaba obligado a pagarla. Sin embargo, Washington se dio cuenta de repente que habían abierto la caja de Pandora. Por primera vez en el siglo XXI, la máxima superpotencia había legitimado el concepto de deuda ilegítima. Así que decidieron olvidarse de este asunto. Los otros países dijeron: recortaremos la deuda de Irak un 80% a través del Club de París. Pero el concepto de deuda ilegítima no debe utilizarse oficialmente porque otros países
podrían reclamar este derecho también. Por ejemplo, la República Democrática del Congo repudiaría la deuda de Mobutu, Filipinas rechazaría pagar la deuda del dictador Marcos, Sudáfrica rechazaría la deuda del régimen apartheid. Para evitar la extensión del concepto de deuda ilegítima en el siglo XXI, se tomó una decisión ad hoc para el caso de Irak. Sin embargo, resulta obvio que fue utilizada la doctrina de la deuda ilegítima. Sería un error si Irak fuese cargado de los pecados de un dictador depuesto. Los Estados Unidos continuaron ayudando a Irak para cancelar sus viejas deudas, pero nadie en Washington quería volver a hablar de deuda ilegítima. Irak consiguió anular gran parte de su deuda con el apoyo de un imperio. Pero otro país consiguió mantenerse firme y oponerse al Fondo Monetario Internacional y sus grandes prestamistas. Consiguieron demostrar que su deuda no solo era ilegítima, sino también anticonstitucional. Bienvenidos a Ecuador. Dices que otro Ecuador estás buscando. No hace mucho tiempo que esto no pasaba en mi nación, por eso sé que tú vas a ganar. Vota por el mejor. Hay compromisos nacionales urgentes y nosotros primero pondremos los compromisos nacionales a los compromisos internacionales. En buena hora, si podemos cumplir ambos, pero nuestras prioridades son muy claras. Primero, la vida antes que la deuda. El 80 rato, arreglaba incompasivo, lo sentía frío adentro, frío afuera y todo así. Ecuador podría haber sido uno de los países más ricos de Sudamérica, pero desde el momento en que se descubrió petróleo, todo lo que conoció el país fueron dictadores, pobreza, deuda y sicarios económicos. Mi verdadero trabajo era hacer tratos. Estaba dando préstamos a otros países, préstamos enormes, mucho más de lo que podían pagar. 1.000 millones por cada país, digamos como Indonesia o Ecuador, y este país tenía que devolver el 90% de ese préstamo a las empresas de Estados Unidos, como Halliburton o Bechtel, para construir infraestructuras. Estas empresas después estaban construyendo infraestructuras eléctricas o puertos o autopistas, y estos servirían básicamente solo a unas de las familias más ricas de estos países. Los pobres de esos países se cargarían de esta deuda grande que ellos nunca la podrían pagar. En 1982, el FMI vuelve a visitar Ecuador junto con un comité de sabios en representación de los mayores prestamistas. Ecuador fue forzado a pedir prestado más y más para cumplir con obligaciones pasadas. Era simplemente un pillaje permanente que el Ecuador pagaba a los países del norte. Para ponerles un ejemplo, durante toda la década del 80 y del 90, ¿no?, hasta el 2005, el servicio de la deuda representaba alrededor del 50% del presupuesto del Estado. Es decir, el orden del 3.000 a 4.000 millones de dólares anuales, ¿no? Mientras que para salud, el gasto de salud anual del presupuesto era apenas del 4%. 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda, 400 millones para gastos de salud. 4.000 millones para pagar el servicio de la deuda y 800 millones para educación, ¿no? Entonces estábamos matando a nuestra población.
El pueblo de Ecuador protestó. Al principio parecía que todo estaba bajo control hasta que Lúcio Gutiérrez asumió el poder. Gutiérrez prometió beneficios sociales, habló como un socialista, pero en cuanto asumió su cargo, firmó un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y puso en marcha medidas de extrema austeridad. La gente decidió que debía irse en el mismo medio de transporte que los presidentes argentinos, el helicóptero. El vicepresidente Palacio lo sucedió. Tenía buenas intenciones, pero pronto sucumbió a la presión de Washington. Así que el pueblo se volvió hacia el único político que resistió la presión internacional, Rafael Correa. Correa estudió economía en Europa y en Estados Unidos y sabe muy bien cómo tratar con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, mientras uno tenga voluntad política. En 2005, como ministro de Economía, Correa declaró que era antinatural utilizar los ingresos del petróleo para pagar la deuda. Esto era injusto para el pueblo. Dijo que el 80% de los ingresos debería utilizarse para sanidad, educación y creación de puestos de trabajo, y solo el 20% debería dedicarse al pago de la deuda. El Banco Mundial dijo que no concederían préstamos a Ecuador si esa ley era aprobada. Esto era una obvia interferencia en la política interna del Ecuador. Correa declaró que no haría caso a las órdenes del Banco Mundial. Decidió dimitir antes que ser derrotado. Esto lo hizo extremadamente popular. La gente dijo, este hombre prefirió dimitir como ministro para defender la dignidad y los intereses del pueblo. Correa fue elegido en 2006. Una de sus primeras medidas fue deportar al representante del Banco Mundial y pedir a la delegación del Fondo Monetario que abandonara las instalaciones del Banco Mundial. Funcionarios del Fondo Monetario como Bob Tra, que más tarde fueron a Grecia, fueron declarados non gratos por el pueblo ecuatoriano. Esta burocracia internacional majadera, incompetente y deshonesta tendrá que respetar a nuestro país. Así que por eso hemos expulsado al representante del Banco Mundial en el país y nos reservamos el derecho de iniciar las acciones legales pertinentes por los daños y perjuicios causados al país. Además, nos reservamos el derecho de calificar como ilegal las deudas que tenemos con el Banco Mundial. 6 meses después, Correa dio un paso más. Satisfizo la demanda de organizaciones sociales que pedían una comisión auditora. Fui uno de los elegidos por Correa para dicha comisión. Participaron 18 personas y 4 organizaciones de ámbito nacional. Teníamos que examinar los contratos de deuda desde 1956 hasta 2006. Trabajamos durante 14 meses. Examinamos los bonos de deuda
las deudas con el FMI, el Banco Mundial y otros organismos internacionales. Examinamos la deuda con países como Francia, Japón y Alemania. Finalmente, examinamos la deuda interna de Ecuador. La pelea por tener acceso a la documentación fue dura, terrible. En el Ministerio de Finanzas, un colaborador nuestro, Alejandro Olmos, hijo, y mi persona, fuimos declarados personas no gratas en el Ministerio de Finanzas, y todos los funcionarios del Ministerio de Finanzas hicieron una carta al ministro quejándose y denunciando nuestra posición, tanto de Alejandro Olmos como la mía, que estábamos afectando a los funcionarios del ministerio, ¿no? O sea que nosotros nos reímos de ese hecho, pero para que vea cómo nosotros hemos tenido dificultades serias en este caso y hemos sido acusados de ser los malos de la película, ¿no? En este proceso de auditoría. A pesar de los obstáculos, la comisión consiguió terminar su trabajo y descubrió que una gran parte de la deuda era ilegítima. Comunicaron sus resultados al Estado, que a su vez lo trasladó al pueblo. El trabajo de la comisión se hizo público y esto es muy importante. El pueblo de Ecuador sabía ahora por qué la deuda contraída por regímenes pasados, especialmente en el año 2000, era ilegítima. La patria vuelve, el Congreso es decadente, partidocracia y dictadura, con los políticos de siempre. El poder es ciudadano, te lo dice tu hermano, con la constituyente al pueblo ecuatoriano. Dale Correa, a esos que se creen dueños del Ecuador, nos robaron el futuro y no votaron del país. Dale Correa, Rafael. Basándose en los descubrimientos de la comisión, el gobierno probó que la deuda era ilegítima y declaró el cese de los pagos del 70% de los bonos de deuda. Frente a esa situación, los tenedores de la deuda ecuatoriana comenzaron a sacar sus bonos al mercado a valores muy bajos, del 20% de su valor. ¿Y qué hizo el Ecuador en forma secreta, ¿no? El gobierno ecuatoriano comenzó a comprar, utilizó unos 800 millones de dólares para comprar 3.000 millones de dólares de deuda. Y fue para el caso ecuatoriano una reducción muy importante de la deuda, que permitió obviamente mejorar las condiciones de vida de la gente. Más aún, se libraron de los intereses que deberían haber pagado hasta 2012 o 2030. Se ahorraron 7.000 millones de dólares, lo que fue un gran alivio para la nación. Esto permitió al gobierno incrementar los gastos en sanidad, educación, la creación de nuevos puestos de trabajo y la mejora de la infraestructura. Ecuador no está más a la venta, ¿entiende? En Grecia, historiadores, economistas y analistas políticos gastaron litros diarios de tinta para decirnos cómo manejar nuestra deuda interna. Aunque hay una cuestión que pocos se plantean, ¿deben los griegos tanto como muchos acreedores afirman? La dette plus récente de la Grèce
La deuda contraída por Grecia recientemente es una muestra clara de ilegitimidad. Por ejemplo, las autoridades recibieron regalos de empresas transnacionales como Siemens, que con ayuda de su filial Siemens Grecia sirvieron para sobornar a ministros y funcionarios durante al menos 10 años para ganar contratos. En este caso, existen pruebas de ilegalidad e ilegitimidad. Por tanto, esta deuda debería examinarse en los tribunales. Para mí esto es obvio. La justicia griega se inhibió en el caso Siemens y fue demasiado lenta en otros casos de acuerdos hechos a espaldas del pueblo que han aumentado la deuda. Con el infame asunto de los swaps de 2001, el gobierno hipotecó el futuro presentando un falso presente próspero. Falsearon la deuda griega haciéndola parecer menor, cambiando un préstamo de yenes a euros utilizando tipos de cambio antiguos. Fueron asesorados por Goldman Sachs, que obtuvo millones por este acuerdo. Estoy preocupado por el rol de algunas financieras de Estados Unidos como Goldman Sachs. Cuando Grecia aprobó la heroína de los préstamos, Goldman Sachs actuó como el dealer. El engaño funcionó durante muchos años y la élite política griega demostró que podía recompensar a sus aliados con creces. Volvieron a contratar a Goldman Sachs como consultor y le pagaron con dinero público. Goldman Sachs asesoró al gobierno griego y al mismo tiempo lo atacó. El escándalo se reveló en 2010. Unos días antes, un antiguo empleado de Goldman Sachs fue designado para liderar la agencia de gestión de la deuda pública griega. Contratar a un empleado de Goldman Sachs es como contratar a un criminal. Es como contratar a un ladrón de bancos para cuidar tu casa. Piensas que sabe cómo piensan los ladrones, así que será mejor vigilante. Pero corres el riesgo que un día te robe y desaparezca. ¿Quién puede garantizarme que este antiguo empleado de Goldman Sachs manejará los asuntos griegos de la mejor forma posible? Varios países culpan a Grecia por sus operaciones con Goldman Sachs, solo que son los mismos países que se aprovechan de estas relaciones con los gobiernos griegos para vender armas a Grecia a buen precio. Cuando hace un año Alemania negociaba su apoyo a Grecia, una de las principales condiciones era que Grecia continuara importando armas a Alemania. Grecia tendría que recortar pensiones y beneficios sociales, no importaciones de armas. Esto es un indicio de los intereses en juego. Alemania protege los intereses de los fabricantes de armamento y su industria de exportación. Esa gente quiere seguir comerciando a pesar de la crisis. Somos unos hipócritas. Hace un mes, Francia vendió 6 fragatas a Grecia por 2.000 millones y medio, así como helicópteros por valor de 400 millones y casas Rafale a 100 millones cada uno. No sé si vendimos 10, 20 o 30. El coste total fue de casi 3.000 millones. Alemania vendió 6 submarinos a Grecia por 1.000 millones. Somos unos hipócritas. Les prestamos dinero para que pudieran comprar nuestras armas.
Antes de la hipocresía de Europa, el respaldo criminal viene mano a mano con decisiones criminales siempre por el bien de Grecia, para apoyar un nuevo expansionismo griego que dará lugar a una debacle económica. Hemos gastado mucho dinero, el doble de lo que ha sido gastado en Sydney. Conoceremos el coste final, por supuesto, después del fin de los Juegos Olímpicos. Usted mencionó 1.200 millones de dólares para la seguridad. ¿De dónde viene ese dinero? Tenemos dinero. ¿Es dinero griego o viene del Comité Olímpico? ¿O una parte viene de los Estados Unidos? No, hablo de dinero griego. Tal vez hablamos de más dinero de lo que podemos pagar. Y esto concierne únicamente a la seguridad. Hubo enormes gastos y ahora el costo recae sobre la gente. Los préstamos de los Juegos Olímpicos se pagaron con dinero del contribuyente. Es normal que la gente pregunte para saber por qué se disparó el presupuesto y dónde fue a parar el dinero. Los Juegos Olímpicos y las operaciones corruptas con Siemens y Goldman Sachs son solo una mínima parte de los oscuros acuerdos hechos a costa de la gente. Sin embargo, hay asuntos más importantes que conciernen no solo a Grecia, sino a todos los países de la periferia europea. ¿Se han seguido todas las reglas que regulan la emisión de bonos de deuda? Asimismo, hay dudas sobre la legitimidad de los bancos que jugaron un papel fundamental en la emisión de bonos tanto en el mercado primario como en el secundario. ¿Qué bancos participaron? ¿Cómo fueron compensados? ¿Bajo qué condiciones y en qué términos participaron? Parte de las deudas nacionales adquiridas en los países de la eurozona es ilegítima, porque fue el resultado de políticas contra los intereses de la gente. Estas deudas no deben ser pagadas por la gente. Ecuador demostró cómo todos estos odiosos e ilegítimos contratos pueden ser expuestos gracias a una comisión auditora. ¿Por qué no nos dicen de qué tipo de deuda se trata? ¿A cuánto asciende? ¿Cómo fue adquirida? ¿Y a quién se le debe el dinero? Esa es la razón por la que una auditoría es necesaria. Una auditoría decidirá con exactitud de dónde sale esta deuda. Tenemos que saberlo y denunciar todas las mentiras del gobierno y las corporaciones que se apoderan del dinero del pueblo griego y a todos aquellos que se beneficiaron adulando y aplaudiendo al gobierno. Pero, ¿quién va a establecer la comisión auditora? Y sobre todo, ¿cómo podemos estar seguros de que no será otra comisión parlamentaria que consista en las mismas personas que nos metieron en esta situación? Los miembros de la comisión auditora no deberían ser especialistas. No es necesario. Porque si el gobierno forma una comisión de especialistas, incluso si vienen del extranjero, incluso si se incluyen
ciudadanos de la calle, la Comisión podría ser un instrumento del gobierno. Los únicos que tienen autoridad moral y el derecho de demandar una auditoría es el pueblo, que es el que está sufriendo sus consecuencias, ¿no? Y es importante sensibilizar a toda la población, en este caso la población griega, a todas las organizaciones sociales griegas, para que se unan y en las calles demanden la auditoría, ¿no? Los partidos políticos griegos, Nueva Democracia y PASOK, que se beneficiaron de la creación de la deuda, son contrarios a una auditoría, puesto que su responsabilidad sería revelada. La gente, las organizaciones, los sindicatos, los jueces, los intelectuales, los artistas, todo el mundo debe actuar. Deben expresar sus puntos de vista y presionar a los gobernantes. En marzo de 2011, un grupo de personas de variado perfil tomaron la iniciativa de pedir la creación de una comisión de auditoría en Grecia. Académicos, escritores, artistas, sindicalistas de todo el mundo apoyaron esta iniciativa. La Comisión de Auditoría buscará qué partes de la deuda son ilegítimas y demostrará que, conforme a lo dispuesto en la legislación griega e internacional, el pueblo griego no está obligado a pagar tal deuda. Sin embargo, la decisión es básicamente política, no financiera. Incluso si la deuda fuera legítima, ningún gobierno tiene derecho a asesinar a su pueblo para satisfacer a sus prestamistas. Incluso si toda la deuda interna griega de 350.000 millones fuera legítima, que claramente no es el caso, Grecia no podrá pagar nunca. Tendrá que ser cancelada. Si pagar la deuda y mantenerla sostenible implica desmantelar la sanidad, la educación, el transporte público, entonces la deuda es socialmente insostenible. Lo que de hecho firmó el gobierno es que va a faltar a los ciudadanos. No comprendo cómo un gobierno socialista elegido democráticamente puede volverse contra sus electores y decir que va a cesar de pagarles en lugar de dejar de pagar a los acreedores. La única opción de las décadas que vienen es de no pagar esta deuda que se basa sobre las teorías del neoliberalismo. La obra neoliberal era un crimen contra la humanidad. Nadie está obligado a pagar esa deuda, ya que se ha producido por culpa de la corrupción de los mercados financieros. Es inmoral pagar una deuda inmoral. La formación de una comisión auditora es tan solo un arma útil en una batalla más amplia. La batalla seguirá las reglas tradicionales que han regido las batallas durante siglos. Sin esta batalla, incluso si rechazamos esta deuda de forma repetida, siempre surgirá de las cenizas. Esto significa que se creará un campo de batalla para la lucha ideológica y política. La deuda es el resultado de una lucha de clases. No dudes en defender tus derechos frente a la Unión Europea y el gobierno griego. El respeto se gana a través de la lucha, no obedeciendo a los acreedores. Mira, Túnez y Egipto, solo cuando la gente actúa puede cambiar realmente la situación. Hay que liberarse de la sumisión, quitarse de encima al FMI, librarse del Banco Central Europeo
librarse de la Unión Europea, porque los tres significan la esclavitud económica de Grecia. Este es un momento crucial. Vamos.